Italia. Sí. Y que entonces iba a empezar Me acuerdo que fue el con tu proceso. mamá. Sí, fuiste con mi mamá. Sí, porque ya yo no estaba aquí. Ajá. Fuiste a firmar los documentos. Exacto. Entonces, le dijeron que ella podía venir, o sea, que iban a redactar el acta, contrato ajá. y que ya la persona en una semana podía ir. O sea, a todo esto todavía no era que el proceso había iniciado. Una semana después, Luana fue con mi mamá, porque ya yo estaba en no Italia, estaba. que estaba aprobado. Entonces, ese fue el principio, fue como mediados de octubre, principios de octubre. Pero de ahí a que fuera el primer pago fue otra historia. Se supone, en tiempos normales, eso debió haber salido un mes y medio después. O sea, ya que en estamos diciembre, hablando que habían pasado septiembre, octubre, noviembre, Sí. o sea, 8 meses. Sí. Y todavía no habían desembolsado siquiera. No. De hecho, mi primer desembolso fue en marzo del otro año. O sea, Casi que un año después. desde que inicié a las investigaciones, sí. Desde que tú firmaste fueron 4 o 5 meses, porque eso va primero a una institución pública, se llama la Contraloría. De ahí cuando eso, bueno, realmente no sé cuántas firmas son, eso regresa. Y cuando eso regresa, hacen el desembolso para varios estudiantes en el extranjero, no es únicamente solamente para para ti. Entonces ellos esperan tener, digamos, X cantidad de personas que ya estén en la misma posición que yo con eso, digamos, refrendado y aprobado para desembolsar. Entonces, sí, fue octubre que firmaste el contrato. En teoría, el primer pago debió haberme llegado en diciembre o en enero. Así que yo ya de la universidad, digamos que eso estaba conversado. Resuelto, exacto. Ya tenían el documento del IFARU, porque ellos también habían trabajado con otros panameños. Entonces tenían noción de cómo funcionaba. Lo tradujimos, apostillamos, lo había llevado a la Embajada de Italia. Con eso ellos también me dieron, me terminaron de dar la visa para irme de estudiante. Porque, ¿qué pasó? Yo antes de irme a Italia tuve que hacer una cita en la embajada. De Italia. De Italia. En Panamá. Sí, en Panamá, para que ellos me dieran, porque nosotros los panameños podemos ir a Europa 3 meses, pero yo necesitaba irme por lo menos un año. Claro, y tener como una visa de estudiante. Necesitaba una visa de estudiante. O sea, que no solamente es pedirle a alguien que sea tu codeudor en el préstamo, sino que tienes que hacer tú todas esas cosas para ir a Europa. Y eso lo tienes que investigar tú. Sí. Eso no es algo que el IFARU viene, te da y te dice como que, ok, ya te dimos el préstamo, ahora esto es lo que tienes que hacer. Sí, no, nada de eso. A mí me tocó sola todo ese proceso. Y yo en la Embajada de Italia presenté todos los documentos de trámite que yo estaba haciendo. Y como para ellos era como un proceso estándar, me lo aprobaron. Como que no era el primer caso de que se demoraba, porque ya yo decía, todo esto está en regla, presenté esto, tengo la universidad, digamos, que ya me aceptó, tengo medios como pagar, o sea, mis ahorros, la venta de mi carro, la venta todo de eso lo presentaste. Sí, todo eso, y tengo medios por lo menos para sustentar hasta que me llegue el primer pago. Necesito la visa por un año, visa de estudiante. ¿Qué pasó? Llegó enero y todavía estaba, que lo estaban refrendando, que alguien lo estaba firmando, sube y baja por aquí, yo desde acá, mi mamá llamando, que cómo era posible. Y yo tenía ahorros como para poder estar 3 meses pagando casa, comida, tus cosas personales. Mis cosas personales. Mi tarjeta de crédito no la había cancelado porque yo decía, si necesito algo de urgencia, bueno, aquí está la tarjeta y después veo cómo pago cuando me llegue el dinero del préstamo. Y así fue. Enero no llegó y yo ya estaba con un nivel de estrés porque decía, la universidad me está diciendo, oye, noviembre, diciembre, enero. Ellos fueron muy, muy amables, realmente nunca me sacaron, nunca me dejaron de prestar el servicio, porque yo también ya tenía un contrato del IFARU que ellos decían que ellos me iban a pagar, por ende yo iba para la universidad. Entonces ellos con eso tuvieron bastante abiertos, pero yo también estaba estresada porque digamos que ya mis ahorros no estiraban tanto, o sea, estaba pagando en euros, yo era un trabajo que me daba para ahorrar, pero no como para tantos meses sin poder trabajar. Pagué mi casa, o sea, enero. Sí, tampoco febrero. Como que podías irte para allá y vivir vivir la vida de rica y famosa, ¿no? Exacto, no, o sea, yo pagaba 500 euros, me acuerdo, de casa, tenía el súper,
me ahorraba el transporte, o sea, para ahorrar yo caminaba. Yo prefería todavía caminar. por ahí tengo esos videos, si los encuentro, te los voy a pasar, Héctor. Yo caminaba para no pagar el tren, llevaba desayuno, o sea, entré a la universidad a las 9 y salíamos a las 9, o sea, yo vivía medio cerca, entonces en el almuerzo cuando tenía chance, iba a mi casa y regresaba. Algunos días comía afuera, otros me iba a comprar un emparedado, cenaba la mayoría de los días en mi casa, era estudiante, no me había pagado el IFARU, entonces llegó febrero, o sea, ya estaba nerviosa. Cero lujo, cero viaje, de que otro país para conocer, nada. Bueno, eso pasó, mi mamá fue en diciembre, y por ella y porque, bueno, fue con los ahorros que había hecho por muchos años, era el ahorro de seguridad. Ya me dijo, ya que te vas, yo voy a aprovechar, yo nunca he viajado a Europa, voy a visitarte y vamos a hacer un viaje. Nos fuimos casi que de mochileras en ese tiempo que ellos dan por Navidad. En vez de tú ir a Panamá, tu mamá fue a visitarme. Mi mamá fue a visitarme. Y ahí me salvó, me compró botas de frío, o sea, es invierno, yo no tenía nada de eso, un par de gabardinas, ropa de frío, porque ya enero, febrero y marzo son meses mucho más fríos. Entonces, si mamá no hubiera ido, yo no hubiera podido, porque realmente hasta ese momento el IFARU no me hubieras había pagado. podido ni salir de tu casa. No hubiera podido ni salir de mi casa. Llegó febrero, o sea, estamos hablando de que yo estaba octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. Finalmente veíamos luces, ya estaba todo firmado de la bolsa de estudiantes a quien le iban a pagar. Y ahora estaban esperando hacer el desembolso. Llegaron carnavales en febrero, en vez de ser 4 días sin trabajar, o sea, no me respondieron como por 10 días. Yo desesperada, el desembolso me llegó en marzo, o sea, 5 meses después. Lo primero que hice fue, obviamente, cancelar a la universidad y tener euros para poder pagar mi casa. Sí, porque ya esos ahorros ya se te habían acabado. Ya se me habían acabado por completo. También, parte fue toda la universidad, los pagos que tenía atrasados, parte para la casa, para poder ponerme al corriente, porque en ese momento creo que ya no había pagado febrero ni marzo. O sea, que de una vez le pagué y guardé para abril y mayo, porque no sabía qué iba a pasar. Pagué mi tarjeta de crédito, algo para que no me la bloquearan, porque era lo que me tenía pagando el súper allá. Y así fue. El segundo desembolso sí llegó más rápido, o sea, llegó en abril. O sea, que ya después del trámite de todos estos meses sin haber cobrado y tratar de hacer que pasara el desembolso, entonces sí se pone más rápido porque ya te tienen bajo la lupa, Exacto. Ya tienes el contrato firmado por todo el mundo. Exacto, que es lo que me decían al principio, que el desembolso debía demorar mes y medio. Realmente para el segundo desembolso sí demoró el mes y medio. Me llegó, no sé, mediados de abril o finales de abril, que era el tiempo estipulado normal que me habían dicho. Y ya el tercer desembolso sí me llegó como en junio o julio, que fue para terminar de cancelar la universidad, que también llegó en el momento que ellos dijeron. Pero el primer paso fue el más difícil, o sea, fueron meses de y en el que flaquean la mayoría de la gente. Sí, o sea, es mucho de tener un plan B, mucho de decir, si yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer para que esto suceda? En mi caso fue preguntar muchísimo. Informarme. O sea, el que me conoció en ese momento sabía que hace 10 años, por ejemplo, para mí hablar, pedir las cosas no era tan sencillo. Pero yo decía, yo quiero tanto esto que tengo que lanzarme. No me puedo dar yo misma el no. Yo me voy a dar el sí. Y eso fue lo que hice. Me hice un plan. Yo había hablado con otros estudiantes que en algún momento habían pedido un préstamo y me habían comentado que algunos tenían suerte y sí le pagaban en un mes y medio, pero otros no. Y que tenía que estar preparada por si eso pasaba. Y en efecto, fui una de las estudiantes a las que se demoraron un montón de tiempo. Entonces, yo ya teniendo eso, hice el plan. O sea, necesitaba esto, necesito esto. ¿Cómo conseguir esto? Busqué roommate en vez de tener, por ejemplo, apartamento sola, porque los gastos son mucho más altos cuando vives sola. Cuando tienes un roommate se comparte. Entonces, así fue. Hice un plan de cuánto me voy a gastar,
¿cuánto necesito para 3 meses? Eso era lo que yo tenía. Organización. Organizarme. Me organicé para 3 meses. O sea, yo bien tuve para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero fueron complicados para mí porque no contaba con eso. O sea, pero sí, mucha como resiliencia mental para decir, yo vine a estudiar, entonces esto es Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer, a estudiar. Enfocada. Sí. 100%. No, y aquí el punto también está en que, ok, Clarisa se informa, Clarisa va y pide, son 13 personas por delante, digamos que esas 13, que 5, 6, 7, fueron las que metiste los papeles y al final no se dio, pero no tiene justificación que para el crédito de una persona tú tengas un mes para revisar si pasa o no pasa. Sí. No voy a decir que yo no estoy dentro de esta institución, ni sé lo que pasa dentro de esta institución, ni sé cómo son las cosas, pero deberíamos poder tener instituciones en donde las cosas se traten, si es para estudios, mucho más rápido, porque así no tienes que pasar todas estas cosas que están pasando, que como pasaron fueron perfectas, porque al final hacen la persona que eres hoy día. Sí, al final fue un aprendizaje grandísimo, porque no solo fue la parte educacional del tema, sino el tema, por ejemplo, de cómo organizar tus finanzas. O sea, para mí, cómo poder manejar también como esa resiliencia interna, ese estrés de estar en otro lugar, ¿qué voy a hacer? No tengo cómo pagar. O sea, fue un aprendizaje muy valioso para mí de poder perseverar y poder disfrutar muchísimo del momento, aun cuando tenía algunas preocupaciones importantes, como cómo voy a pagar las cosas, y cómo poder disfrutar de ese momento y estar presente. Algo que por ejemplo, me llevo de la cultura italiana, que ellos son muy de vivir el momento, de estar muy presentes, y de toda esa, digamos, no facilidad, pero comprensión por parte del que fue la persona que me rentó el apartamento, de la universidad, que decía, ya con este papel tenemos la garantía, entendemos que en tu país las cosas son un poco más lentas. Incluso la persona de la renta también. Sí, el que fue, sí. Yo a todo el mundo le dije, oye, yo tengo esto, a mí me aprobaron. Que yo no vine con mi plata, yo no soy rica y famosa. No, yo tengo esto, ellos apenas me paguen, yo les voy a pagar. Que fue el mismo compromiso con la embajada, como cuando me dieron la visa, yo tengo todo esto. Entonces fue mucho aprendizaje y mucho crecimiento personal en ese sentido, que para mí fue como un antes y un después, de antes de irme y después. Cuando regresaste. Exacto, cuando regresé. Y otra cosa, cuando tú pides estos préstamos, tú tienes que regresar a Panamá. Tú no te puedes quedar allá ejerciendo alguna profesión, o de repente si te quieres quedar un tiempo, como digamos que bueno, sí tenías dinero y podías irte a pasear, a ver otras cosas. O sea, ¿puedes hacer esto o no puedes hacerlo? En mi caso sí, porque yo tenía un préstamo, o sea, tengo un préstamo que de hecho es a 20 años. Cuando lo inicié me quedan 13 años. Con letras cómodas. Con letras cómodas, sí. Entonces, cuando es un préstamo como tal, la obligación que tú tienes con el IFARU es pagarlo. En mi caso, apenas me dieron el primer desembolso en abril, de una vez, ya yo tuve que empezar a pagarlo. Y, por ejemplo, en mi caso, ellos me dieron una concesión. O sea, a ti te lo dieron en marzo del 2019. Sí. Y en abril del 2019 tenías que empezar a pagar. Sí, así mismo. Ellos me hicieron una concesión. Usualmente te lo descuentan del codeudor. Pero ¿qué pasó? Yo les hice una carta diciendo, necesito que me lo descuentes de una cuenta de ahorros, que también subió y bajó para aprobación. O sea, eso no fue que... Entiendo que muchos estudiantes también tienen esto, porque le decían, no, mira, que no quiero que se le descuente a mi codeudor, porque mi codeudor está en otros trámites. Y aquí y allá hice una carta firmada, por favor, esta es mi cuenta. En ese momento yo estaba con el préstamo de mi casa nueva. Sí. Recuerdo. Entonces yo no quería que eso te perjudicara. Y ellos, ok, me dijeron, perfecto, vamos a quitártelo. Tienes que traernos una prueba de que esa cuenta está abierta y que tiene por lo menos 3 meses de cuotas. Entonces, eso fue lo que hice. Y ellos en abril 2019 empezaron a descontarme la primera cuota. Ok. Entonces, bajo esa figura, el IFARU no te obliga a regresar,
cuando es una beca, por ejemplo, pagada por el Estado o por Senacid, sí te obliga a regresar. En mi caso no, yo me podía quedar. Yo intenté, de hecho, yo apliqué más bien a trabajos, pero no tenía visa de trabajo. Entonces, ahí digamos que se me complicó un poco poder quedarme. Al final, después de un año, yo dije, terminé la maestría, me quedé el verano, regresé. Me quedé el verano porque ya con la tercera cuota que me pagó el IFARU, ya yo pude recuperar, digamos, el dinero que habías ahorros. invertido. Exacto. Para poder vivir esos meses. Todos esos meses lo recuperé. Pagué mi tarjeta, entonces ya tenía algo y con eso digo, ya estoy aquí, voy a conocer, voy a viajar en verano, porque lo más difícil de estar en Europa, por ejemplo, es el verano, poder viajar en verano, que es la época más bonita. Y yo dije, ya estoy aquí, que es la mitad del camino, así que lo voy a disfrutar. Por supuesto. Ya sí lo hice. Después de tanto trajín y tanto de pensar y ver, y obviamente también contenerte en gastar en cosas que no vamos a decir que no son necesarias, pero que podían esperar a este momento. Exacto. Y así fue. Mis padres me apoyaron muchísimo también, por ejemplo, con las cuotas mientras yo estaba en la universidad y posteriormente cuando regresé, porque el IFARU todos los meses todavía y me los quita de esa cuenta y yo siempre tengo que tener ese valor disponible en las cuentas. O sea, yo tengo una cuenta disponible para pago del IFARU. Le tengo solo para eso. Le tengo hasta un backup de seguridad por si en algún momento algo pasa. Por lo menos ese dinero entre ahí. Sí. Claro. Es una experiencia que yo la escucho y es como que, wow, o sea, yo a la edad de Clarisa hizo esto, yo tuve un hijo muy temprano, pero esto es algo que ella quería y ella fue por eso y al final yo siempre te lo he dicho, Clarisa, o sea, para mí tú fuiste como esa persona que yo vi que era una niñita, un bebé, cosita, frágil, y vi cómo fue creciendo y para mí es un orgullo, a pesar que ella es la que me dice a mí que yo te admiro y demás, o sea, la que te admira aquí soy yo, porque al final del día todas esas cosas que yo vi en Clarisa en ese momento fue como que, wow, esta man puede, esta man va, vamos a apoyarla. Y en el momento que yo te dije a ti como, dale, sí, ¿cuándo? ¿Dónde? Es porque al final yo me vi reflejada en, coño, si algún día yo quisiera hacer algo como esto, o si yo me lo hubiese planteado, me hubiese gustado muchísimo que una persona tuviera la posibilidad de apoyarme, estuviera ahí. Entonces es algo como que tú eres parte de mi familia, eres parte de algo que yo puedo contribuir y si yo estoy aquí para hacerlo, pues adelante. Pues. Y escuchar todo esto, obviamente yo tampoco sabía el insight de todo, o sea, yo estoy aquí escuchando a Clarisa así como ustedes la están escuchando, sabía algunas cosas, estoy recordando otras, porque sí me acuerdo que me mandaste videos, me enseñaste fotos, estaba súper emocionada, pero por lo menos no sabía que entre enero y febrero había sufrido esa parte como de que, coño, tengo que pagar, no me han pagado, ¿cómo voy a hacer? Sí. Tu mamá obviamente era la persona que iba al IFARU, hacía y deshacía, pues. Lo mío fue una firma que sirvió para que pues ella pudiera irse. Sí. Sí fueron momentos complicados porque al final del día, y es el proceso estándar que una persona que no tiene contactos, por ejemplo, políticos de ningún tipo, pasa, que es, llamar o ir personalmente, porque muchas veces cuando llamas o cuando escribes correos, en mi caso yo escribía, todos los días y me contestaban cada 15 días, y mi mamá era la persona que iba hasta la misma oficina y me decía, averigüe esto, ten calma, pronto, yo estoy allí, yo estoy llamando, estoy atenta. Mi mamá trabaja en una institución pública, pero es un trabajador normal, digamos, sin ningún tipo de influencia. Ni contactos. Entonces, para nosotras fue vivir todo este camino de tengo que ir a investigar, subir, bajar, mami, llama aquí, llama allá. Pedir permiso. Porque a todo esto la institución va de cierta hora a cierta hora que tú estás trabajando. Sí. Para mí fue mucho de tener mucha resiliencia, mucha calma, aun cuando muchas veces la perdía, mucha desesperación y mucho estrés en esos momentos, sobre todo en enero y febrero, que yo decía, pero es que ¿cómo es posible que pase todo este tiempo
haciendo los trámites, finalmente tengo este contrato y lo que se supone que era 1 mes y medio, ya va por 3 meses. O sea, ¿cómo es posible? Yo no lo entendía. Y nunca lo vamos a entender. Y nunca lo vamos a entender. Es algo que ahorita mismo tú me cuentas y yo tampoco lo entiendo. Sí, yo creo que las personas que me atendían en ese momento ya estaban desesperadas de entre mi mamá que iba y yo mandando correos y diciéndole cómo es esto posible, que esto es una falta de respeto con todos los estudiantes, porque no fui yo. O sea, habemos muchos que como yo hacemos un sacrificio, nuestras familias hacen un sacrificio para poder estudiar afuera y dependemos de que el IFARU nos haga el release del depósito, nos libere ese depósito y se demoran. Entonces estamos con mucha ansiedad, no solo centrados en el estudio, sino en, ok, ahora tengo que pagar todas estas cosas y no tengo cómo. Y no tengo cómo, a las personas diciéndome, oye, esto hay que pagarlo. Y cuando para mí debió haber sido como una ayuda, o sea, debió haber sido un proceso mucho más sutil. Fue un proceso un poco doloroso, engorroso. Sí, un poco doloroso, engorroso. Se dio, o sea, al final los desembolsos se dieron y yo estoy haciendo los pagos correspondientes, pero el mismo proceso fue bastante complicado en su momento. Claro, y eso al final, toda esta experiencia tuya lo que te ayuda es a saber que si hiciste esto, ¿qué otras cosas no puedes hacer? Sí, me dio esa fortaleza, también como esa voz. Yo hace 10 años era bastante tímida, me costaba mucho pedir las cosas. Loana, me acuerdo inclusive una vez en la oficina, alguien cumplía años y yo no me paré a buscar dulce. Y ella llegó con el dulce, llegó con su dulce, dije, pero no te vas a parar. Yo es que no, me da pena. Y ella me dice, pero ¿cómo te da pena si es el dulce de la oficina? Párate y busca tu dulce. Yo no se lo llevé. O sea, ella no me lo llevó. Tuvo que ir a buscar su dulce. Me tomó como 15 minutos y yo dije, bueno, pero es verdad, voy a buscar dulce, está aquí y es de la oficina. O sea, a ese nivel de poca confianza, o lo mucho que me costaba hablar, mejor dicho. Yo creo que nadie te va a creer, Clarisa, porque, o sea... Sí, eso era antes. Cuando yo regresé ya eso se había ido, porque me tocó muchas veces pedir ayuda en su momento, por ejemplo, a Loana, a la universidad, decirle, oye, estoy pasando por esta situación. A la persona que me rentaba, oye, mira, estoy pasando por esta situación, pero de verdad confía en mí, por favor. Y temas de dinero que muchas veces cuando Son hay muy dinero de por sensitivos, medio, sí, a ti te pueden decir, no me interesa, no me importa, sí. Tienes que pagar como sea. Sí, son temas muy sensitivos. Y bueno, me tocó porque yo decía, ¿cómo llego del punto A al punto B cuando no tienes, digamos, como esas posibilidades económicas tan a la mano? Yo dije, yo voy porque voy a este punto B y nadé hasta que finalmente llegué al punto B. Claro, y ahí también vemos esa parte en donde, sí, nosotros podemos estar aquí en una situación económica bastante cómoda, pero ¿por qué si tú estás en esta situación bastante cómoda y quieres poder estar en una situación un poco o mucho más cómoda de lo que estás ahora mismo, estudiando, haciendo las cosas correctas? No hay una institución que se preocupe por darte una guía exacta de cómo hacer las cosas para poder obtenerlo. Pero aquí es donde también nosotros vemos esto como que, ok, estoy culpando a la institución, estoy viendo que es la... No, al final se logró, aquí está ella lo hizo, y así mismo como ella lo hizo, lo puede hacer cualquier otra persona. Pasa que al final del día nos frustramos, agarramos esa frustración y la internalizamos y no la sacamos como que vamos a verlo como una oportunidad y no como la amenaza de que no puedo hacer las cosas porque la institución no me está apoyando. Esta man agarró sus maletas y dijo, me voy, y bueno, pues si no funcionó, conocí Italia. Y hoy día conociste Italia, terminaste tu maestría, sí, tienes tu título, tuviste un trabajo espectacular en donde creciste, que esa es otra historia, esa es otra experiencia, pero hoy día la Clarisa que yo veo y la Clarisa que eres es gracias a todas estas experiencias que fueron vividas perfectamente. Sí. Porque si no hubiesen pasado como pasaron, tal vez hoy día no fueras la persona que realmente eres hoy. Eso es verdad. Eso es verdad. Y como te digo, para mí fue educación, o sea, en todos los ángulos, no solo a nivel de conocimiento, sino también
de lo que yo era capaz, de lo que soy capaz, de cómo poder planificarme, empecé a aprender un montón de cómo setear objetivos y cómo llegar hacia ellos. O sea, mentalmente me siento mucho más fuerte a raíz de esa experiencia. Has tomado mejores decisiones en He muchas tomado cosas. mejores decisiones, mucho más optimista, porque yo me decía, ok, lloraba en el río, me acuerdo, en el río de Florencia, un río famosísimo. Yo decía, pero aquí estoy, no importa las penurias. No en el río Chagre, en el río Florencia, En el río de señores, en Florencia. Italia. Ajá. Sí. No es lo mismo. No, yo me acuerdo que ahí vendían unos emparedados como de 3 euros y yo me sentaba, compraba mi emparedado, un juguito y ese era mi almuerzo. Me sentaba en el río, yo feliz y yo decía, aquí estoy, no importa lo que estoy pasando, estoy viviendo un sueño, o sea, algo que para mí era casi imposible, mudarme a otro país, irme a estudiar, algo que realmente quería. Porque todo lo que yo veía era, si te quieres ir por irte, ok, están estas otras carreras, pero a mí nada de eso me llenaba, eso no era lo que yo quería. Y yo decía, me siento bien, no importa lo que esté pasando, no importa que tenga 1 euro en mi bolsillo, aquí estoy, esto se va a solucionar. Y mucha de esa positividad es algo que, de ese aprendizaje, de ese positivismo, es algo que traigo conmigo y que hoy por hoy sigue siendo parte de quien soy. Claro, y es la experiencia. Y aquí hablamos de todo lo que pasó en la parte, digamos, profesional, de estudiante, pero también está el factor emociones. Sí. Dejar a tu familia, dejar a tu novio, dejar a tus amigos, dejar tu vida social, Sí. dejar la cama en donde realmente te sientes cómoda, como dijiste, Sí. salir de tu zona de confort. Y es algo que tampoco vemos, o sea, solo vemos como que, ay, bueno, tú quisiste ir a estudiar allá y esos son los precios que tenemos para pagar, porque muchas veces para ganar algo y ser mucho mejor, tienes cosas que perder. Sí. Y vamos a decir que esto que perdiste no es como que, wow, lo perdí, lo voy a volver a tener cuando regrese. Pero son momentos que en tu vida, 1 año, que saliste de tu país y perdiste todo ese año aquí para llegar y caer en pandemia. Sí, sí, fue una regresada complicada, con muchas emociones, porque yo había quedado fascinada, o sea, Con Italia. con Italia. Yo vivía en la Toscana, así como la película. Así mismo, o sea, lo que dice la película, el sol en la Toscana, así mismo Así es. mismo, igual. Es la realidad, o sea, la vida es diferente, se respira diferente, la vida es mucho más tranquila y lo que yo fui buscando fue educación, fue poder realmente llegar a esos puestos que yo decía, quiero llegar y me falta. Y lo que realmente encontré fue a mí en ese camino. O sea, me encontré de una manera en que yo digo... Doble ganancia. Sí, en que yo digo, wow, ¿por qué no hice esto antes? Con todo y ese miedo, con toda esa frustración. Así que de nuevo, yo había ya pasado un pequeño luto cuando dejé Panamá. Yo decía, dejé todo esto, pero con mucha emoción realmente por lo que venía. Porque muy emocionada por mí, porque me había montado en ese avión. Tu crecimiento. Porque lo había hecho, exacto. Y cuando me tocó regresar, fue de nuevo dejar ese lugar donde había encontrado nuevos amigos, donde tenía una casa, empecé a vivir sola, donde empecé a encontrarme a mí misma, a encontrar esa voz, dejar un poco ese miedo que me tenía atada, encontrar cómo salir de todo lo que te dicen los demás y finalmente poder escucharte. Entonces, para mí, Italia y esa casa en la Toscana significaba todo eso. Regresé con mucha tristeza por haber dejado todo eso y caímos en pandemia, que bueno, también tuvo y trajo sus aprendizajes, pero sí. Me encanta y aquí hay cuento para rato, pues, o sea, Sí. al final vamos a tener que volver a reunirnos. Yo había dicho en el podcast anterior que íbamos a estar con Celi, porque a ti también te gusta mucho la parte de la moda. Al final no solamente estudiaste parte de moda, sino que también todo lo que nos dijiste de las marcas y demás. Celi, por motivos de trabajo, ya hablé con ella y todo, no pudimos hacerlos en su atelier, pero estamos aquí en Bodega Umami, que al final, pues, comida muy rica que no hemos probado, porque es que esto está muy interesante, señores. Pero ya vamos a eso. Y con Celi vamos a hacer un podcast más adelante para hablar 3 amigas,
porque ella es colombiana, diseñadora de modas, tiene su propia marca, entonces es parte de lo que tú también estudiaste y me gustaría, tú sabes, Sí. tener esa conversación de 3 amigas que al final, yo que veo marketing, tú que estudiaste de marcas, ella que es diseñadora de moda, y ahí creo que hay experiencias también de vida muy enriquecedoras. Al final te felicito, siempre te Gracias. lo he dicho, amiga, eres grande, eres una mujer empoderada y al final verte aquí, lo que eres, lo que has logrado, a pesar de todo eso, fuiste mega responsable con todo lo tuyo y dijiste, yo aquí no me voy a quedar, voy a surgir. Y creo que la última conversación que tuvimos antes de todo esto fue mucho más enriquecedora porque ahí vi a la Clarisa que realmente eres, Sí, no a la que eras ni nada. Creo que realmente te encontraste como tú dices y te felicito. gracias. De verdad que personas como Clarisa en este podcast nos aportan muchísima experiencia y gracias por creer en mí. Yo sé que lo haces desde que nos conocemos Sí. y eres parte de este proyecto, eres la primera persona sentada en esta silla y espero que lo hayan disfrutado. No sé si quieres dar un mensaje antes de terminar, antes de cerrar. Sí, un mensaje de resiliencia a a todas esas personas que, en mi caso fue un tema profesional, yo quería de carrera A, carrera B y todo esto del arte y de la moda que siempre ha estado conmigo, pero en general hay muchas situaciones diversas y muchas cosas pasando en estos momentos, entonces un poco hacia ese positivismo, hacia, sí, entender que las cosas pasan, pero no somos lo que nos pasa, somos lo que podemos atravesar. Entonces, un poco a mirar hacia esos objetivos, hacia esos sueños, investigar, hacer un plan, dar una lloradita, dar otra lloradita, pero seguir adelante. Pero seguir adelante. No exacto. rendirse. Por supuesto. Y lo más importante es que siempre hay que hablarlo, porque al final Sí. no nos podemos quedar con eso, porque es algo que si tú no externalizas, si no le cuentas a alguien, pues te queda dentro y tal vez no puedas sacar esa persona que realmente quieres ser. Entonces, señores, muchísimas gracias. Los aplausos para Clarisa. Ella fue la dueña de este podcast. Yo solamente fui el medio para que ella nos traiga su experiencia. Y nada, esto fue Cuando Hablamos, Todo Fluye. Chao, nos vemos.